Muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos a pedir la orientación de Dios para este estudio bíblico. Dios Santo que habita la eternidad, Señor, una vez más estamos ante tu presencia para pedirle, Señor, tu orientación para que podamos estudiar tu palabra y aprender un poquito más de ella, para que podamos siempre, Señor, en lo aprendido, las lecciones aprendidas, poder practicar en nuestras vidas diarias. Te rogamos, Señor, ayúdanos a comprender estos mensajes y que también la transmisión sea bastante estable para provecho de todos los que estamos conectados para este estudio bíblico. Te lo agradecemos, estas bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar la continuidad a esta serie de estudios bíblicos donde abordaremos la participación de los seres vivientes espirituales en el desarrollo de la tierra recién creada, y también vamos a abordar la caída de una parte de estos seres vivientes. Pero antes, solo quiero hacer una pequeña aclaración, que la relación entre los tres cielos presentadas en el estudio bíblico anterior se trata de un modelo para acercarnos a una comprensión que es la que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay una relación entre los cielos creados por Dios, aunque no sepamos exactamente cómo eso funciona. Por ello, creamos modelos de comprensión para reforzar la verdad bíblica de que sí existe una relación entre los tres cielos dentro de esta obra creadora de Dios. Como ya hemos abordado en los anteriores estudios sobre nuestro Creador y su creación de los cielos y la relación que estos tienen con la tierra, ahora empezaremos a abordar sobre la tierra y su relación con los primeros seres vivientes espirituales que Dios creó. En ese contexto es lo que se produce la caída de uno de estos seres vivientes espirituales de nombre Lucero, arrastrando con él una tercera parte de los demás seres de su misma clase o función. Nos concentraremos primero en la creación de la tierra antes de pasar por el rol de los seres espirituales vivientes que fueron creados antes de la materia física. Abordaremos entonces las eras geológicas de la Tierra. Y sobre las eras geológicas podemos decir que la geología dividió la edad de la Tierra en aproximadamente 4.5 mil millones de años. La dividió en dos partes: el precámbrico de 4.000 millones de años y el Cenozoico de 542 millones de años. En el primer periodo, el denominado precámbrico, Dios formó la tierra, que tierra es esta parte sólida que se llama litosfera. Y Dios también creó las aguas, que en terminología científica es hidrosfera. Y también creó nuestro cielo, la atmósfera. En ese mismo periodo, la vida surgió en forma de bacterias que ya realizaban la fotosíntesis. La fotosíntesis es un fenómeno donde estos seres producen sus propios alimentos a través de la luz del sol.
Entonces eso contribuyó para la oxigenación de los mares y de la atmósfera en esos primeros 4.000 millones de años. Estamos acostumbrados a pensar que Dios hace las cosas violentamente rápidas, pero cuando uno estudia la historia de la Tierra, entiende que las cosas no son así. Los ajustes necesarios de la Tierra contaron con la formación de, primeramente, 5 supercontinentes. Fue un periodo muy antiguo en los cuales los continentes terrestres se encontraban unidos, se encontraban juntos, uno al lado del otro. Y en la historia terrestre hubo también 2 grandes glaciales, que es un largo periodo de tiempo donde la Tierra está cubierta de hielo. Una era de hielo se produjo a 2.7 mil millones de años atrás. Y la otra era de hielo se produjo a 850 millones de años atrás, por lo menos las 2 más grandes. Fue a partir de la creación de los cielos y la tierra que también pasó a existir el tiempo y el espacio físico, y eso explica que la obra fina de Dios obedeció las medidas de tiempo físico y las leyes que rigen el universo físico. Los 4.000 millones de años es un tiempo extraordinariamente largo para nosotros, pero no para Dios. Salmos 90, versículo 4 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. En el final de ese larguísimo periodo, Dios creó a los trilobites invertebrados que habitaron a los mares durante 300 millones de años y que se alimentaban de materia nutritiva dispersa en las aguas. Hoy encontramos los fósiles, como por ejemplo este fósil de trilobite, de lo cual es bastante antiguo. Y así sucesivamente, a partir de estos trilobites, de lo cual conocemos sus fósiles, se fue poblando la tierra posteriormente con plantas y animales. Cuando Dios restauró la faz de la tierra, tema que tocaremos en otro estudio, entendemos que Dios creó la vida, la fauna y la flora en especies ya establecidas. La vida en las aguas y la vegetación en tierra firme empezaron paralelamente en la historia de la Tierra. Y a continuación aparecieron los anfibios, reptiles y mamíferos. En la última etapa de la edad de la Tierra existió una frecuencia de movimientos de las placas tectónicas de manera alarmante y devastadora. Bueno, toda la Tierra, en la parte seca y debajo de los mares, está bien fragmentada. Los cientistas han levantado como 15 partes. Está el subsuelo de la Tierra dividido, 15 partes de gran tamaño y más de 40 partes de tamaño pequeño que se mueven y producen, al moverse, producen los terremotos. Y los glaciales o eras de hielo se incrementaron y hubo sucesivas olas de extinción de las especies, 7 de ellas muy masivas, acabando con el 70
el 80 y el 90% de las especies hasta su extinción. Todo ello, terremotos y glaciales ocurrieron en el final de esa etapa denominada Fanerozoico. Sin embargo, ese no era el plan original de Dios, que el planeta se desequilibrase con esas grandes catástrofes, poniendo en peligro la vida. Y sobre ese ocurrido vamos a estudiar ahora, a continuación, donde la causa fue la desobediencia de una parte de los seres vivientes espirituales que Dios había creado. Así que al crear la tierra, y una vez que ya contaba la tierra con una obra fina, entonces Dios hizo brotar las plantas según su especie. Después Dios creó las aves y los animales, otorgándoles vida para que empezasen a crecer y multiplicar. Mientras el modelo evolucionista, sin entender o considerar la existencia de Dios, hablando de las ciencias, mientras ese modelo evolucionista propone que todas las formas de vida poseen un tronco común donde todas las especies evolucionaron una de las otras, ya el modelo bíblico sustituye el tronco del árbol genealógico de la vida por el Creador, por Dios, diseñador y mantenedor también de la vida, de la fauna y de la flora. Los seres espirituales acompañaron, hablando de los seres que Dios creó después que creó el tercer cielo, los seres espirituales vivientes acompañaron como testigos todo el proceso de otorgar a la tierra las condiciones para albergar la vida física, la misma que Dios le dio a todo ser viviente que creó. Como ya vimos en Job, capítulo 38, versículos 4 y 7, que los hijos de Dios gritaban de gozo cuando Dios creó la tierra, refiriéndose claramente a la manifestación de los seres vivientes espirituales cuando ellos vieron la fantástica, la extraordinaria creación física de Dios. Observando, por ejemplo, el arte bastante antiguo de Mesopotamia, población que estuvo más cerca de los orígenes de la creación del hombre, vemos representaciones en esta cultura muy antigua de seres alados con una bolsa de polen en la mano, fecundando a la vegetación. Eso nos da una idea de la labor de estos seres espirituales en la creación física de Dios. Y podemos pensar que ellos no solamente siguieron o acompañaron el desarrollo de la tierra antes de la creación del hombre, sino que ellos participaron activamente en dicho desarrollo. Si así fuera, lo más lógico sería deducir que esa labor habría sido realizada por querubines, por seres espirituales de la clase de los querubines, que según la Biblia son los más numerosos. Lucero, un querubín protector, estaría entre ellos en la labor de desarrollar la tierra. Pero acá
introduciré una definición sabida, pero muy poco comprendida. Los seres vivientes espirituales que frecuentaron y frecuentan la tierra son denominados ángeles, no por su forma ni por su tipo de apariencia, sino por su actividad. Es por ello que diferentes tipos de seres espirituales, como querubines y serafines y otros que no se mencionan su tipo o variación, ellos son denominados ángeles cuando desempeñan una función en específico. Es por ello que no podemos describir la apariencia de los ángeles, porque sería lo mismo que querer definir la apariencia, digamos, de los ingenieros civiles, o de los médicos, o de los abogados. No podemos decir que los morenos son médicos, los blancos son abogados y los chinitos son ingenieros, porque esas son características físicas de la variación de una sola raza que existe, que es la raza humana. Por ello, hay ángeles, hablando de función, que son querubines. Otros son serafines y otros son de una clase que la Biblia no menciona su nombre. Lucifer no era un ángel por su apariencia, sino por su función que desempeñaba. Por su apariencia, Lucero era un querubín. Ezequiel describió al querubín lucero de la siguiente manera. Ezequiel 28:14. Tú, querubín, protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Lucero fue creado, al igual que todos los demás seres espirituales, en el tercer cielo espiritual de Dios y antes de la creación del tiempo, espacio físicos que contiene el universo y la tierra. Dios planificó que sus seres celestiales, además de presenciar la creación del universo y de la tierra, una parte de ellos tendría el rol importante en el desarrollo del planeta hasta que estuviera en condiciones perfectas para recibir al hombre. A esos seres con una función especial de conexión directamente con la tierra o con la creación física de Dios, la Biblia los denomina ángeles. Ángeles como función. Lucero fue una creación especial y se diferenció de los demás querubines, conforme está escrito en Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que dice: en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónix, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. El oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado, fueron preparados. Los seres espirituales que desempeñan la función de ángeles tienen cierto poder y la capacidad de interactuar con la materia física. También tienen
la capacidad y el poder de manejar los elementos como varias veces nos indicó el libro de Apocalipsis, donde describe ángeles poderosos que provocarán grandes catástrofes en el tiempo del fin. Así, los ángeles tienen el poder de interactuar con las fuerzas de la naturaleza. Él también tiene poder de actuar con el ciclo del agua y el clima, los vientos y otros fenómenos más, para ordenarlos y dirigirlos para el crecimiento de las plantas, el desarrollo de los animales y de las aves, entre tantas otras cosas fabulosas que sus poderes o capacidades, a pesar de limitado en relación a Dios, pueden hacerlo. Sin embargo, los ángeles no tienen el poder de crear. No hay mayormente estudios, pero los ángeles continúan desarrollando una función en el mantenimiento de la creación de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, en el principio, todo era completamente armonioso. Todo en el universo marchaba de manera sincronizada. Había equilibrio y perfección en todo. Sin embargo, en algún momento, la creación de Dios se corrompió. De esto trataremos ahora. Génesis 1:1 no deja duda que Dios fue quien creó los cielos y la tierra perfectos. Sin embargo, el siguiente versículo es uno de los más difíciles de entender por la mayoría de los eruditos bíblicos y uno de los menos entendidos por casi todas las personas lectoras de la Biblia. Génesis, entonces, capítulo 1, versículo 2, dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Siendo la creación de Dios perfecta, ese siguiente versículo pareciera una contradicción, pues en él la tierra aparece sin orden y vacía, cuyas palabras originales en hebreo son tohu y bohu. Tales palabras significan literalmente caos y confusión. La clave para tal entendimiento empieza en la comprensión del mismo verbo traducido como estaba, que es el verbo en hebreo haya, que significa volverse o venir a ser. La versión bíblica textual, la BTX, posee una muy buena traducción de Génesis capítulo 1, versículo 2, que es la siguiente: pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Así, comprendemos que existe un lapso de tiempo entre el primer versículo de Génesis capítulo 1, donde la tierra fue creada perfecta, y el segundo versículo, donde la misma aparece convertida o precipitada en caos y confusión. Uno de los escritores de la Biblia, en este caso Isaías, afirmó lo siguiente: Isaías 45,
Versículo 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, la palabra tohu, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Nuevamente recorrimos a la versión BTX, la Biblia textual, que es más clara cuando dice: no la creó para que fuera un caos. La formó, hablando de la tierra, para que estuviera habitada. No creó la tierra para que sea tohu, caos, confusión, sino que la tierra se volvió caótica y confusa, semejante al verbo en griego akatastasia, que aparece en una de las cartas de Pablo a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión, akatastasia, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si Dios no es un Dios de caos ni confusión, y sus obras, cielo y tierra, fueron creados perfectos originalmente, entonces, ¿qué es lo que causó esa corrupción en la creación perfecta? Veremos ahora lo que pasó. Los planos de Dios iban de viento en popa, todo conforme a lo planeado. Sin embargo, ocurrió algo distinto que empezó a afectar toda la perfección, toda la armonía creada por Dios. Hablando aún de lucero, en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, se indica lo que pasó cuando el profeta se refiere al lucero al decir, Ezequiel 28, en realidad es el versículo 15, no el 13. Versículo 15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. La palabra iniquidad o maldad en otras versiones fue traducida del hebreo evel y sus variaciones avel, avla, oula, aval, que significan injusticia, maldad, perversión, violencia, inicuo. Y otra traducción que mejor se encaja en el sentido del versículo citado es desviarse. En esa figura podemos ver, es la figura de una antigua representación de lucero, que es un querubín de 4 alas. Esa figura es una estatua de bronce del dios asirio babilónico Pazuzu, rey de los demonios, y fue hecha allá por el siglo 8 y 7 a.C., y está en exposición permanente en el Museo del Louvre. En el libro de Juan se expresa la principal característica desarrollada por este ser creado por Dios y que usó de su característica, usó para engañar a los ángeles que le acompañaban en el desarrollo de la tierra. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 43. En las palabras de Jesús dice: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Lucero fue mentiroso desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Una vez que fue puesto para desarrollarla, él se desvió de las instrucciones de Dios y empezó a hacer lo que él quería. Y ciertamente hizo con que los demás seres espirituales que fungían como ángeles creyesen que estaban siguiendo las instrucciones de Dios mismo. Pero Lucero también sembró la duda para convencerlos a secuestrar el planeta, quizás diciéndoles en tono de pregunta: ¿para qué cuidar la tierra si tendrían que entregarla a otro ser inferior a ellos? Refiriéndose al hombre, que serían creados un poco menor que los ángeles. Los ángeles, seguidores de Lucero, pasaron a dirigir el desarrollo de la tierra de acuerdo a sus propias voluntades, desviándose del verdadero propósito de Dios. Con eso, no solamente ellos impidieron que Dios completase sus planes de crear al hombre, sino que la tierra empezó a modificarse de tal forma que la vida se dirigió hacia una autodestrucción. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 19 y 22 resume al decir, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Con ese propósito Dios creó todas las cosas para la creación del hombre, que vendría a ser parte de la familia divina de Dios como sus verdaderos hijos. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Lucero y sus ángeles secuestraron la tierra y provocaron su autodestrucción. En la esperanza, concluyendo el versículo 20, de cómo lo había sujetado la tierra Dios. Romanos 8:21 ahora, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero Dios puso en marcha un plan para liberar la tierra de la esclavitud del pecado, incluyendo al hombre que más tarde fue creado y que no logró recuperar la tierra de las manos de Lucifer. La tierra gime y sufre dolores de parto hasta ahora porque fue afectada por la desobediencia de Satanás. Y mismo después de crear al hombre, Satanás continuó dominando la tierra hasta hoy. Para entender lo que sucedió entre los dos primeros versículos de Génesis capítulo 1, donde los cielos y tierra creados perfectos por Dios se precipitó al caos y confusión, lo que en Romanos 8:22 se refirió a la esclavitud de la corrupción, vamos a analizar primero, desde el punto de vista científico, la explicación del deterioro que existe en todo el universo y en la Tierra a medida que el tiempo va pasando. En 1927, el astrónomo británico Arthur Eddington acuñó la expresión
flecha del tiempo que discurre sin interrupción desde el pasado hacia el futuro, pasando por el presente, con la importante característica de su irreversibilidad. Eso quiere decir que el pasado es inmutable y el futuro es incierto, porque el futuro todavía tiene que suceder. Hablando de la termodinámica, que es una rama de la física que estudia la transformación de la energía en relación a la presión, temperatura y volumen, el astrónomo Eddington la relacionó, la termodinámica, directamente con la flecha del tiempo, en cuanto hacia dónde apunta el resultado de esa flecha. La conclusión fue que la flecha de dirección iba hacia la entropía. Entropía es una palabra griega que significa transformación, pero no para bien, ya que se refiere al desorden, al caos, al deterioro y consecuentemente muerte. Ese disturbio denominado como entropía, que apunta a la flecha del tiempo, fue utilizado y explicado en el clásico libro Entropy: A New World View, edición de 1980, significa entropía, una nueva visión del mundo. Entonces, del escritor Jeremy Rifkin. Ese autor aborda la cuestión de la tendencia universal de que todos los sistemas, incluidos los económicos, sociales y ambientales, pasan de una situación de orden hacia un creciente desorden. Entropía es un término empleado para medir el grado de un desorden. Para el tema que estamos desarrollando, basta entender que todo lo físico camina hacia un deterioro y destrucción, envejecimiento y muerte con el pasar del tiempo. Por lo expuesto, uno puede cuestionar si el tiempo es responsable por el deterioro de todo lo que existe. El tiempo, creado con el espacio espiritual denominado tercer cielo, antes mismo de la creación de los seres espirituales, y el tiempo creado con el universo físico, antes mismo de la creación del hombre, no es la causa de la entropía. El tiempo que determina el lapso transcurrido en los movimientos de todo lo que existe, apenas sirve para medir la entropía y no así causarla. Por ello debemos entender qué es lo que causó la entropía en los cielos y en la tierra, aunque el deterioro sea distinto en ambos espacios espiritual y físico. Como vimos, Dios creó cielos y tierra perfectos, y de igual manera creó perfecto todo lo que había en estos espacios, incluyendo los seres espirituales. Uno de ellos, de estos seres, un querubín llamado Lucero, que tuvo una relación especial con la tierra, pues la Biblia lo llamó de querubín protector. Él estuvo en el huerto de Dios denominado Edén, una alusión a la tierra recién creada en el principio, antes de la creación del hombre.
Y también estuvo Lucero en el monte de Dios, en el tercer cielo. Él tenía acceso a los 3 cielos creados por Dios, pero algo pasó. Como expresó el profeta Ezequiel, dijo este profeta que Lucero fue creado perfecto hasta que la iniquidad se halló en él, conforme ya hemos leído allá en Ezequiel capítulo 28. Lucero desobedeció a Dios, rompió la armonía perfecta creada por Dios en los 3 cielos, afectando mayormente el movimiento de la materia física, que comenzó a desgastarse, lo que equivale a la entropía. Es a partir de ese hecho y por quién fue causado, es que empezamos a entender por qué Dios creó un espacio descomunalmente grande para los seres espirituales, pero un espacio limitado. Es el medio donde Dios contuvo la imperfección generada por Lucero. En realidad Dios lo creó con esa previsión que eso podría ocurrir como realmente lo ocurrió. Y como es en un espacio limitado, no afecta la naturaleza infinita de Dios en su eternidad. Juan escribió en el libro de Apocalipsis sobre Lucero, ya denominado como dragón, indicando que Apocalipsis 12, versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El querubín que desobedeció a Dios y alteró la perfección del tercer cielo, arrastró una tercera parte de los ángeles a la tierra en el ámbito del cielo físico. De esa manera, los grandes cataclismos y desastres ocurridos en la Tierra que llevó al deterioro del planeta y la extinción de la vida tuvieron una causa primaria, que fue la desobediencia de Lucero y sus ángeles seguidores, rompiendo la armonía perfecta de la creación de Dios. Y obviamente, la intervención imperfecta de estos ángeles desobedientes aceleró lo que la ciencia denomina entropía. Pero, como ya afirmado anteriormente, la entropía en el espacio-tiempo físico es distinta que en el espacio-tiempo espiritual, y la transformación entrópica en el mundo espiritual lo hemos leído en el versículo citado de Ezequiel 1:28, hablando de Lucero, cuando dijo: perfecto eras cuando no existía la entropía, hasta que la iniquidad se halló en ti. La entropía fue causada por la transgresión de las leyes perfectas establecidas por Dios. Hubo un cambio en el carácter de este ser, es decir, en su mente. Al parecer, la mente de todos los seres espirituales que siguieron a Lucero manifestó un cambio negativo y destructivo. Y la entropía no pasará hasta que dicha alteración llegue a la demencia de todos estos ángeles caídos. Por eso ellos no pueden ser redimidos, porque fueron afectados a un nivel mental, espiritual, irreversible. Cuando se entiende a profundidad que el tiempo y el espacio fueron
afectados en ambas las dimensiones, pasamos a entender también que Dios restaurará ambas dimensiones, restaurar lo que fue afectado por esa transgresión. Entonces Dios va a restaurar la afectación en la dimensión espiritual cuando termine de encerrar todos los ángeles caídos en un espacio con la entropía que ellos han ocasionado. Y Dios restaurará su creación física al hacer nuevas todas las cosas, al restaurarlas. De manera similar, el mundo fue afectado nuevamente, pero desta vez con la desobediencia del hombre, comenzando la afectación por la naturaleza, cuando Dios dijo a Adán, después que él había pecado, y Eva, en Génesis 3, versículos 17 y 18. Génesis 3, versículo 17, maldita será la tierra por tu causa. Versículo 18, espinos y abrojos te producirá. Los disturbios se extendieron también a los animales que pasaron a competir entre ellos y a matarse entre ellos para alimentarse. Dios creó los peces, las aves y los animales para que vivan en armonía y que se alimentaran de vegetación y de los nutrientes. Pero, contrariando el orden y voluntad de Dios, Lucero, ahora conocido como Lucifer, introdujo un tremendo desequilibrio en la naturaleza, la competitividad entre los seres creados por Dios. La ciencia ha estado estudiando las mutaciones y los cambios en la fauna y la flora, denominando todo esto como selección natural, base de la teoría de la evolución. Pero las ciencias, al contrario de la Biblia, no abordan el propósito de la existencia de la vida. No es su objetivo desvendar los misterios de la eternidad que antecedió al surgimiento del tiempo y espacio, y ni es su objetivo de las ciencias buscar el entendimiento sobre el futuro después de la historia humana. Los biólogos crearon un modelo para entender lo que ocurrió en la naturaleza hace millones de años atrás, lo que entendemos que fue en el periodo preadámico, cuando la tierra fue administrada por los ángeles caídos. El modelo biológico de la ciencia biológica es el siguiente, es el W igual a LM. W es la adecuación absoluta, la L es la supervivencia y la M la fecundidad. Esto es adecuación de los animales al medio hostil y cambiante. Depende directamente de su capacidad para sobrevivir, de imponerse a otros animales y así procrearse en medio a esa imposición. Es un modelo competitivo en un medio hostil, muy lejos del sistema original, diseñado por Dios, de un desarrollo armonioso entre las especies. Lo más cercano que podemos utilizar como ejemplo es la selección artificial, que es el cruce controlado de plantas y animales provocados por el hombre. Cuando la reproducción es controlada, los seres humanos pueden determinar qué animales se reproducen y hasta qué punto. Por ejemplo, el hombre produjo diferentes razas de perros a través de cruces controlados. A gran escala, imposible que el ser humano pueda hacerlo,
y en largos periodos de tiempo, más allá de millones de generaciones humanas, ocurrieron vastísimas transformaciones y mutaciones en la fauna y la flora, provocado por seres que tenían poder sobre el medio ambiente y sus fenómenos. Las ciencias, y estamos hablando de los ángeles caídos, las ciencias estudiaron muchas de esas mutaciones y transformaciones registradas en los fósiles y se especuló que debería existir una continuidad de todos los seres hasta la actualidad, de los seres más sencillos a los más complejos, base de la teoría de la evolución. Entonces, para los cientistas, tendríamos este ancestral, un fósil de una pequeña trilobita. Pero lo que se ve no es una mejora o evolución, solo es un retroceso. El mundo está caminando hacia la extinción, precedida de un desorden, destrucción y muerte, tal como ocurrió hace millones de años atrás, cuando la Tierra entró en un periodo oscuro indicado en el texto de Génesis capítulo 1, versículo 2, caos y confusión. Es obvio que su primera adquisición, la Tierra, creada perfecta, fue afectada por su desobediencia de Lucero. Las plantas y los animales fueron tremendamente afectados en consecuencia del desequilibrio ambiental causado ya por Satanás y sus demonios. Por no tener ellos el poder y la capacidad de crear, Lucero se limitó a provocar transformaciones de desorden y elevado grado de entropía sobre la naturaleza. Tales impactos en las plantas y animales del mundo preadámico, antes de la creación del hombre, pueden ser verificados hoy a través de estos registros de los fósiles de aquella época, que son geológicamente muy antiguos. Pero esas transformaciones fueron más bien mutaciones genéticas, errores y aberraciones que impactaron negativamente a los seres físicos, en los seres físicos vivientes de aquellas eras antiguas. Experimentos genéticos que fueron arruinando, o mejor dicho, entropizando la creación perfecta de Dios. La primera creación de Dios fue contaminada, la vida física condenada a la muerte. Por miles de años, la vida deambuló enferma y decadente hasta su completa extinción. Ciertamente es imposible imaginar el dolor que eso causó a nuestro Creador, pero que al mismo tiempo fue necesario dejar que Lucero siga ese camino para que todas las demás criaturas vivientes celestiales estuvieran completamente convencidas que ese camino es el camino de muerte y de tristeza, contrario a las leyes perfectas e inmutables de Dios generoso y amoroso. En el próximo estudio abordaremos la recreación de la faz de la tierra. Muy buenas noches tengan todos.